Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones, con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ, conectados contigo, en el 1200 de AM y en el 100.3 de FM, transmitiendo como todos los miércoles, de 3 a 4 de la tarde, hora del centro, desde la hermosísima ciudad de Santiago de Querétaro, en México, y también transmitiendo a través de nuestro sitio web www.rtq.mx. Y como ya lo saben, si prefieren ver después o escuchar y ver después este programa grabado, lo pueden hacer a través de mi canal de YouTube, Andrés Mares, aunque me parece que no es Andrés Mares solo, sino Andrés Mares 238, en fin, no sé, ahí me cambió un poco las cosas YouTube, pero es Andrés Mares algo. Ahí estamos con mucho gusto en la lista de reflexiones. Y bueno, hoy vamos a reflexionar sobre un súper tema y tal vez uno de los más desafiantes que hemos abarcado a lo largo de los más de 10 años ya de este programa en el aire, ya 10 años y medio, qué bárbaro. Gracias por su paciencia. El tema es el sentido del desapego. El desapego es un tema casi que va en contra de la naturaleza misma del ser humano. Tendemos a aferrarnos, tendemos a pegarnos, tendemos a asirnos de las cosas que tenemos, de las cosas que pensamos, no se diga, de las relaciones que mantenemos y en cierta medida pues es natural porque en nuestra vida depende de lo que podemos lograr y mantener con nosotros, desde los alimentos pues hasta la fe misma, por citar una gama muy amplia de temas y posibilidades. No obstante, también el apego, como muchas realidades de la naturaleza humana, hay que entender que se suele experimentar de una manera desproporcionada, de una manera radical, extremista inclusive, y eso es lo que ya no es tan natural. ¿Por qué? Porque la gran ironía de la naturaleza humana es que nos vamos a morir. O sea, estamos súper aferrados a la vida cuando lo real es que vamos a terminar muriéndonos, ¿no? O sea, es casi hasta un misterio. ¿Cómo es que por un lado el ser humano se aferra a la vida con todas sus fuerzas y todo lo que conlleva vivir? Y por otro lado, no asume la realidad contundente de que se va a morir. Y entonces, esa disyuntiva, ¿no? Decir, a ver, ¿de qué sirve que me aferre a algo que voy a perder cuando me muera? Pero a la vez, si no me aferro a eso, no me mantengo vivo. Y ahí va, ¿no? Esa disyuntiva, ese dilema, esa encrucijada, casi contradicción, que va marcando nuestras vidas y en donde la balanza se va inclinando más hacia el aferrarse que hacia el desprenderse. Y si bien es cierto que hay que ser cuidadosos y hay que ser lo que podríamos describir como buenos administradores de lo que se nos presta en la vida, porque por ahí habría que empezar tal vez, la vida tenemos, por lo mismo de que nos vamos a morir, tenemos que verla como un préstamo, no como un obsequio. Yo no estoy de acuerdo con esos planteamientos, aunque entiendo su componente romántico, pero yo no estoy de acuerdo en las personas que afirman que la vida es un regalo, ¿no? A ver, la vida no es un regalo, lo tenemos que devolver a Dios, que es quien nos la presta, es quien nos la dio. Y por lo mismo, no podemos ni sentirnos ni proceder como propietarios de ella, porque no lo somos prestatarios de ella. Y el prestamista es Dios, o sea, Dios nos presta la vida, como bien
se refleja en la parábola de los talentos para que la administremos y la multipliquemos en términos de beneficio para otras personas. Pero llegará el momento en que, a ver, ¿no? Ya se te acabó el tiempo, game over, como se dice en inglés, y vas a tener que rendir cuentas de lo que hiciste de tu vida, de lo que hiciste en tu vida, y a qué tantas personas beneficiaste o perjudicaste con la manera que elegiste de vivir. Y entonces es ahí cuando uno empieza en plan reflexivo a considerar o a caer en la cuenta, mejor dicho, de lo relativo, de la importancia de la vida misma. Por supuesto, la premisa es hay que mantenerla lo más posible, hasta por un tema de instinto. O sea, si no fuera un préstamo valiosísimo, no contaríamos con el instinto para preservarlo a toda costa. Pero es préstamo finalmente, amigas, amigos míos. Vamos a devolver esta vida. Y lo único que nos vamos a llevar, lo único, es el mérito o demérito por la forma en que vivimos. Ya no me voy a meter a los temas de si hay vida eterna o no, de si existe o no. Eso ya es elección de cada uno. Yo en lo particular sí creo que hay una vida eterna y tengo mis razones filosóficas, no solo teológicas para pensarlo, pero la realidad es que eso es algo que cada quien asume como una postura personal. Lo que nadie puede cuestionar, es que efectivamente nos vamos a morir. Y como nos vamos a morir, este solo hecho nos indica algo muy interesante y muy profundo a la vez. Que la vida misma nos va conduciendo al desapego, nos va inclinando hacia el desapego. Porque no nos vamos a llevar nada de lo aquí experimentado con nuestra muerte. Todo se va a quedar aquí. Posesiones, relaciones, acciones, aspiraciones inclusive. Todo se va a quedar aquí. Entonces esto nos lleva a un tema poderosísimo que es el del desapego. Pero que no hay que confundir, ojo, mucho cuidado con esto, no hay que confundir con la indiferencia. Y se confunde con frecuencia. Una persona que se muestra indiferente ante bienes materiales o ante relaciones o ante lo que sea, luego pretende ser vista como una persona desapegada. No, es una persona indiferente, sin compromiso, desobligada, hasta cínica pudiera ser. Una persona desapegada se implica con todo su corazón, con toda su inteligencia, con toda su voluntad en esa posesión, en el cuidado de esa posesión, en el cuidado de esa relación, en la atención de esa aspiración, sí, pero nunca sabiéndose o sintiéndose propietaria de ello, sabiendo que lo va a dejar en algún momento dado. Entonces, por eso el chip de la persona desapegada es un chip que se caracteriza porque se centra más en el legado que va a dejar que en su pretensión de no dejar nunca nada, que además no se va a cumplir, no hay manera. Qué triste es ver cómo, por ejemplo, hay personas que se resisten a su experiencia de vejez y entonces se operan en el cuerpo, tratan de mantenerse juveniles, inclusive hacen cosas que ya no corresponden a su edad, como queriendo retrasar el tiempo y no teniendo que lidiar con los desafíos y también las prestaciones que le ofrece la vejez. Y a veces es hasta patético contemplar a esas personas.
porque se ven falsas, se sienten falsas, forzadas y hasta maltrechas por un nivel de resistencia hacia lo que corresponde a un ciclo natural de la vida, y en donde pues terminan viéndose grotescas por lo mismo. Pero además, ni qué decir de que no logran, ni con esos esfuerzos, la experiencia de jovialidad, de alegría, de confianza, porque de todas maneras, de manera inescrutable, el tiempo sigue transcurriendo y la ley de la descomposición de la materia se sigue haciendo realidad en ellos. Que es una ley, por cierto, que no aplica al espíritu, aplica a la materia. El espíritu nunca envejece, nunca se descompone, nunca se echa a perder. Se margina, eso sí, y ese es el error más grave y más común que se comete, marginar la realidad espiritual de nuestras vidas. Pero no envejece y nunca se pierde. Pero andamos tan enfocados, tan abocados a conservar lo que algún día perderemos, que tristemente descuidamos la atención, el cuidado y el desarrollo de lo que nunca perderemos. ¿Y qué es aquello que nunca perderemos? Digo, si lo logramos, ¿verdad? Y es precisamente el mérito. Que el mérito es lo que termina siendo la base, el cimiento de la satisfacción, de la paz, de la dicha, auténticas, no las superficiales que proceden de una experiencia de consumo. El mérito de haber crecido como persona, el mérito de haber influenciado positivamente en la vida de los demás, el mérito de haber hecho realidad grandes valores. Esos son méritos que nos van a acompañar hasta el final de nuestros días y más allá del final de nuestros días, aunque sea en la forma de legado de lo que dejamos en los demás. Pero no, andamos más ocupados por lo que vamos a consumir mañana, ni siquiera lo que vamos a consumir ahora, sino más adelante, más tarde, mañana, como lo planteamos en el programa anterior. No vivimos desconectados de el ahora. Y ahí es donde la línea del tiempo nos lleva a vivir estresados, porque el tiempo transcurre inescrutablemente. No lo podemos retrasar, no lo podemos detener, sigue su ritmo, sigue su marcha, y la vida se nos va de entre las manos. ¿Qué es lo único que no se va de entre las manos? El presente. El único que permanece. No igual, ciertamente, pero siempre presente. Entonces el desapego es fundamental, junto con el manejo de nuestra atención, tal como lo planteamos en el programa anterior, cuando hablamos del miedo recurrente. Junto con esa atención plena, también con el desapego, logramos una estadía en el presente que nos permite ser, entre otras cosas, buenos administradores de aquello que se nos ha confiado en el presente. Nuestra salud, nuestro crecimiento personal, el cuidado de los demás, la calidad de nuestro trabajo, todo eso, de todo eso nos hemos de ocupar en cada momento. Pero necesitamos desapego para poder vivir con el flujo de la vida que sigue el transcurrir del tiempo. El famoso fluir con la vida exige desapego, pues. Porque si yo me aferro, viviré tensamente. ¿Por qué? Pues por la posibilidad de la pérdida. Así de concreto. Una persona vive recurrentemente con miedo por la posibilidad de la pérdida.
Y a veces será evitable, otras no. Dependerá de cómo estemos viviendo el presente también, de qué tan implicados estemos en el presente. Y si no hay desapego, viviremos anclados o en el pasado, porque seguiremos apegados al dolor que se generó en el pasado, o a todo lo que consideramos magnífico del pasado, pero porque ya no es, porque es pasado. O el apego hacia lo que pueda venir en el futuro, a nuestras fantasías, a nuestras expectativas. Ojo, un apego tremendo es el apego a nuestras expectativas. De hecho, hay dos apegos que son de los peores. El apego a nuestros criterios y el apego a nuestras expectativas. Vamos a explicar los dos con el afán de entender por qué son terribles apegos. Comencemos por nuestros criterios. ¿Qué es un criterio? Pues un criterio es el parámetro que establece cómo nos comportamos frente a determinadas situaciones, porque el criterio nos indica el cómo debería de, ¿sí? Cómo debería de proceder, cómo debería de responder, cómo debería de sentirme, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos acertados, otros no tanto. Pero el hecho es que la realidad es tan rica, tan vasta, que no la podemos abarcar con nuestros criterios, en su totalidad. En el mejor de los casos, aspectos de la realidad los podemos abarcar con nuestros criterios, y siempre y cuando nuestros criterios sean objetivos. Porque si son subjetivos, nos vamos a equivocar en el criterio a través del cual pretendemos abarcar el aspecto de la realidad, que muchas veces ni siquiera abarcamos bien porque andamos fuera del presente. Complejo, ¿verdad? Entonces, cuando yo me aferro a un criterio, me apego a un criterio, es el equivalente a decir que mi mente está cerrada, no está abierta. ¿A qué? Pues a percepciones distintas a la mía. No está abierta a innovaciones y cambios que se puedan presentar en el exterior. No está abierta a cambios que se van a presentar en mí mismo, por ejemplo, los que corresponden a la edad. Y entonces ese aferrarme a mi criterio, sin la disposición a desapegarme de él para adquirir nuevos criterios si hiciera falta, y créemelo, hará falta, me vuelve una persona rígida, me vuelve una persona sin capacidad de respuesta, inflexible, cuadriculada, tensa, que además genera tensión a su alrededor. Porque, ¿por qué no? No solo me mantengo firme en mis criterios, sino que pretendo que los demás vivan de acuerdo a mis criterios. Entonces hay conflicto. Y a ver, no es lo mismo mantenerse firme en la aplicación y defensa de un principio universal de la naturaleza, que ese sí, no se puede cuestionar, sobre ese no se puede innovar y sobre ese no procede el cambio, que mantenernos en la misma inflexibilidad y rigidez cuando se trata de un criterio personal que por definición va a ser o incompleto o terminará siendo erróneo o ambas. Entonces, aferrarme a un criterio, a una creencia, a una percepción, a una línea de pensamiento, implica ir muriendo por rigidez, por estereclorosis, ¿no? Pero mental en ese caso, no muscular. O sea, literalmente se me van endureciendo las ideas, se me van endureciendo las percepciones, se va muriendo mi creatividad, se va perdiendo mi iniciativa. Por eso es tan terrible el apego a los criterios, que insisto, no hay que confundir con la defensa de los principios universales, porque esos rigen a toda la naturaleza humana y esos no dependen de los criterios de uno, justamente, sino que vienen determinados, impuestos, si se quiere ver, por la naturaleza misma.
Y si no respeto ese principio, se van a generar consecuencias negativas en mi vida y en la de los demás. Si respeto esos principios, se van a generar consecuencias positivas para mí y para los demás. Perfecto. Así de simple. El segundo apego terrible es el apego a nuestras expectativas. ¿Por qué? Pues porque pueden presentar la misma rigidez, y suelen hacerlo, o una similar, a la de nuestros criterios. Y como la vida, insisto, es más rica, es más vasta que lo que podamos captar con nuestros criterios y expectativas, muy probablemente las cosas no sucederán, y así suele ser, como yo esperaba que sucediera. O las personas no responderán como yo esperaba que respondieran. ¿Por qué? Porque en todo caso mis expectativas pueden versar sobre lo que yo voy a procurar y que depende de mí, pero nunca deben versar sobre lo que depende de otras personas o está fuera de mi alcance. Ahí no hay nada que esperar, ahí más bien hay que aprender, hay que observar y reconocer cómo se presentan las cosas que están fuera de mi alcance. Entonces sobre eso no me hago expectativas. Sobre eso vivo literalmente fluyendo, ¿no? Y cuando se presente lo que se presente, entonces ya me haré cargo si es que me puedo hacer cargo de eso, o ya lo aceptaré y dejaré pasar si es que no me puedo hacer cargo de ello. Por eso aferrarse a los criterios y a las expectativas es una manera de vivir a la defensiva, de vivir con temor y generando un terrible desgaste en nuestras relaciones. Por supuesto, de eso no se trata la vida. La vida es un tema de expansión asociado al flujo de la vida misma. Y por lo tanto implica la elección sobre el crecimiento a costa de la seguridad. Porque la búsqueda obsesiva, apegada de la seguridad, me acartona, me encapsula, refuerza la conocida zona de confort, que me mantiene relativamente seguro durante cierto tiempo. Pero, como bien diría también Alex Horowitz, se va haciendo cada vez más estrecha. O sea, la zona de confort genera cierta seguridad, pero se va haciendo cada vez más estrecha, cada vez más chica, cada vez aprieta más, asfixia más, y termina ahogando la zona de confort. Por eso, amigas, amigos míos, reitero, subrayo, insisto, la vida es un tema de expansión y de crecimiento, y eso implica sacrificar seguridad. Eso implica exponerse, eso implica arriesgarse, eso implica afrontar la incomodidad y a veces malestar de experimentar lo nuevo. Claro, con prudencia, en la medida de lo posible con planeación, con mucho de intuición, pero con apertura al final del día. Y nada de eso se logra sin desapego. Por eso el desapego tiene mucho sentido en la vida. No es un tema taquillero, no es un tema de actualidad, al contrario. Pero tan es propio de la vida el desapego, como les decía, que una de las manifestaciones de ello es la capacidad que tenemos de aburrirnos con las mismas cosas, las mismas relaciones, las mismas experiencias, tal como lo vamos a profundizar en la segunda parte de nuestro programa. Bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos reflexionando sobre el desapego. Y justo antes del corte, lo que quedamos que vamos a profundizar ahora es cómo tan la vida nos alinea con el tema del desapego, que tendemos a aburrirnos con la experiencia de las mismas cosas, de las mismas relaciones, las mismas actividades, porque está abierta la vida a la expansión, a la innovación, y un recurso con el que cuenta para movernos a ello es justamente el aburrimiento, el tedio que podemos experimentar cuando llevamos tiempo siendo los mismos y haciendo lo mismo.
Entonces el mismo tedio, el mismo aburrimiento es como un llamado de atención de la naturaleza misma para que nos propongamos algún tipo de mejora. No significa que siempre que nos aburramos, entonces es momento de dejar una posesión y venderla, o deshacernos de ella, o una relación, terminar con ella y deshacernos de ella. No, por supuesto que no, o una actividad, no. En casos extremos pudiera llegar a ser así, pero extremos. En casos más ordinarios, lo que implicaría es una nueva forma de experimentarlas, o una mejor forma de hacerlas, o una mejor forma de relacionarnos con, una distinta y mejor forma. Por lo mismo de que el flujo de la vida está asociado a la expansión. Entonces, no podemos o no debemos, porque sí podemos, pero no deberíamos dejarnos llevar por las mismas formas de hacer las cosas, ni deberíamos conformarnos con el mismo modo de ser de nuestra parte. Y también hay desapego de por medio. Tengo que desapegarme de las viejas formas, de los viejos hábitos, de las viejas pautas, para plantearme nuevas formas, nuevos hábitos, nuevas pautas. Pero no solo en términos de comportamiento, sino también y principalmente en términos de la manera en que procesamos la vida misma. Porque procesar de la misma manera es lo que nos mantiene estancados, es lo que nos mantiene encasillados, porque refleja apego a esos criterios y expectativas de las que ya hablamos en la primera parte del programa. Entonces, ¿cómo entreno el desapego en mi vida? Partiendo de la base de que ya he entendido su importancia y su relevancia. Bueno, justamente abriéndome a lo nuevo. Esa es una forma. No es la única, pero sí es una forma. Disponiéndome a nuevas formas de pensar. No me refiero a un liberalismo así sin ton ni son, ¿no? Me refiero a una mayor profundidad en la manera de pensar, a nuevos aprendizajes, por supuesto, que van enriqueciendo mis percepciones. Nuevas formas de procesar, lo que es la vida, lo que son las relaciones, lo que soy yo mismo, y progresivamente descender a nuevas formas de proceder, ya que he ido cambiando, mejorando, innovando, expandiendo mis formas de procesar, o sea, mis criterios, pues ir expandiendo mis formas de proceder. Proceder en la vida de manera que haya innovación, de manera que haya creatividad, de manera que haya una aportación por la vía de la mejora continua, de la mejora permanente. Porque justamente el conformismo, que por la vía de la mediocridad va alimentando el apego, nos va volviendo cada vez más infelices. Porque aunque aparentemente, una vez más, ese estado de acomodo en el cual nos conformamos nos hace sentir seguros, el precio que pagamos por esa presunta seguridad, porque tampoco es tal, pero esa presunta seguridad es la desdicha asociada a la falta de crecimiento. Y otra vez, el crecimiento implica arriesgarse, implica salirse de uno mismo. El crecimiento implica vencer, entre otras cosas, el miedo. Y venciendo el miedo, plantearnos y plantarnos ante nuevas posibilidades. Y esas nuevas posibilidades están ahí a la espera de que nosotros decidamos abrirnos a ellas. Pero ahí viene otro nivel de desapego muy profundo, que es el desapego a la comodidad y que implica la disposición a la autoexigencia. Claro que en contextos o bajo estándares de lo razonable. O sea, tampoco se trata de
de exigirnos de una forma desmedida y por el simple hecho de exigirnos, ¿no? Tiene que ir encauzado justamente a un crecimiento. Pero sí habituarnos a cierto nivel de disconfort, de incomodidad, que nos permita mantenernos en condición para el cambio, aptos para la innovación, para la mejora. Porque además esto trasladado a las relaciones, pues puede ser peligrosísimo para las relaciones mismas. Pues ¿cuántas relaciones, por ejemplo, de pareja terminan porque se permitió que la rutina, la monotonía, inundara la dinámica de la relación de tal manera que acabó en aburrimiento, en fastidio, en tedio, y entonces termina la relación cuando todavía podía madurar de diversas formas y por lo tanto generar muchos frutos? O una actividad profesional. Pues hoy en día es muy característico, más en los jóvenes de ahora, que en cuanto a una actividad profesional determinada les empieza a causar tedio, inmediatamente la abandonan. Yéndose tras la siguiente que les pueda resultar interesante, pero así van, ¿no?, de una en otra, como probando, y al final terminando por experimentar lo mismo. ¿Por qué? Porque no han desarrollado su capacidad de compromiso. Y eso les genera cada vez más apego a su sensación de bienestar, de placer. Por eso es crucial, es fundamental que nos dispongamos a la innovación, como una primera forma de entrenar el desapego, pero dijimos, no es la única. También el desapego implica una actitud interior. Y al respecto viene bien ir reflexionando, profundizando en la realidad de nuestra muerte. Porque solo se pueden llegar a ciertos niveles de experiencia cuando previamente se ha reflexionado con la pertinente profundidad. Y aquí hay otro gran obstáculo, porque justamente en lo último que solemos estar pensando es en nuestra propia muerte. No se diga la muerte de seres queridos nuestros, o la pérdida de bienes materiales. Y en ese sentido, los estoicos hacen una propuesta interesante, aunque ruda, pero interesante, en los cuales ellos instan a que imaginemos los peores escenarios que más nos atemorizan en la vida, y en ese ejercicio de imaginación, pues dispongamos cómo vivir haciendo frente y posterior a la experiencia de esos peores escenarios, como una manera de prepararnos a ellos, pero también de desprendernos, de desapegarnos de la realidad presente. Yo agregaría, sí, pero en un contexto sobrenatural, espiritual. Porque así nomás porque sí, como para plantearnos en un esquema de resignación, que de todas maneras, si se llega a presentar, pues se va a presentar, que no me parece lo suficientemente enriquecedor como experiencia, no se diga como preparación. Sí hacerlo en un contexto de realidades más profundas, tal como lo plantea la logoterapia de Viktor Frankl, en realidades trascendentes. Y como se plantearía desde la óptica religiosa, en realidades espirituales asociadas a Dios. Porque si no podemos caer en un pesimismo fatalista, que tampoco es la idea del desapego. Porque, insisto, nos conduce a una resignación que tampoco es lo que se busca y que mucho menos hay que confundir con la aceptación. Se trata de una reflexión que nos lleve a pensar en un bien superior, que a pesar de todas las experiencias de pérdidas, a pesar de todas las experiencias de rechazo y hasta de fracasos que se hayan presentado en nuestras vidas, a pesar de ellas,
culminará toda nuestra experiencia bien intencionada, procurando ser bien dirigida, bien direccionada hacia el mayor bien personal y para los demás implicados en nuestras vidas, culminará en un bien superior. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Al respecto ya nada más podemos especular, pero la realidad es que no tenemos una base de evidencia sobre tal situación. La del cielo, la de la vida eterna, la del más allá, una reencarnación en una vida en mejores condiciones, qué sé yo, o sea, la verdad es que, pues, una vez más, cada quien hace su apuesta personal, cada quien asume una postura personal al respecto. Pero en donde lo coincidente debe de ser esa confianza y esa creencia en que hay algo superior después de la muerte para nosotros y después de la muerte, de nuestra muerte para los demás, en términos del legado que les dejamos. Un legado en donde, gracias a la experiencia de vida que tuvimos, otras personas se vieron beneficiadas por lo que aprendieron de nosotros, por lo que se inspiraron en nosotros, por lo que recibieron de nosotros, por el ejemplo que les dimos, y en donde el sentido de nuestra vida pues trasciende nuestra muerte, y permeando generaciones después de la nuestra. Es ahí donde cobra sentido el desapego, cuando al final del día entendemos que somos parte de una realidad superior, de una realidad plena, de una realidad que por lo mismo es incomprensible para nosotros, al menos en este formato de experiencia que llamamos vida, pero en donde la conciencia pues, nos da pistas, no sobre sus características constitutivas, pero sí sobre su existencia. Y para ello me voy a remitir a dos pistas ya en la recta final de nuestro programa. ¿Cuáles son estas dos pistas que yo llamo antropológicas de que existe un más allá, una realidad superior a la que estamos experimentando ahora, una vida eterna, como le queramos llamar? Primera pista. Nuestra inclinación natural a una dicha completa y perpetua. ¿Y por qué para mí eso representa una pista? Bueno, primero porque es contrastante como en la realidad no es posible aspirar a una felicidad perpetua ni completa. Sí podemos aspirar a grados inclusive elevados de dicha, por supuesto, pero siempre hay algo o alguien en nuestras vidas que, si no afecta, por lo menos sí, de alguna manera, se da en detrimento de esa experiencia de dicha. No sé, por ejemplo, podemos sentirnos muy dichosos por nuestra prosperidad personal, pero tal vez no tan dichosos por nuestra salud. O la salud de un ser querido, aunque lo tengamos todo. O por X, Y o Z. O sea, en ese sentido, no suele ser permanente ni perpetua la experiencia de dicha. Segunda pista. A pesar de que también tenemos una inclinación natural de aspiración a un amor incondicional y permanente, tampoco existe en la realidad el amor incondicional y permanente. Sí existen altos grados de incondicionalidad y puede existir una cierta permanencia en el amor, pero nunca de manera completa ni de manera perpetua. Por lo mismo, o sea, porque la naturaleza humana en este formato no lo hace posible por su imperfección, no permite ni la perpetuidad ni la plenitud en nuestras aspiraciones de dicha y de amor. Sí, podemos alcanzar muy altos niveles de esas experiencias, por supuesto, y de eso se trata. Pero nunca serán plenas y nunca serán perpetuas. O sea, para siempre.
hasta que se dé nuestra muerte. Y si en nuestra muerte, nuestra vida fue meritoria, entonces haremos realidad, o se nos hará realidad, tanto la perpetuidad como la plenitud en la experiencia de la dicha y del amor. ¿Y por qué las considero pistas? Porque, a ver, de la materia solo puede surgir materia. De la materia no puede surgir algo inmaterial. No hay forma. Entonces, ¿de dónde salen aspiraciones de plenitud y de perpetuidad si ninguna de las dos son materializables en esta vida? Pues de un espíritu que tiene esa inclinación natural porque existen. Al menos existe la posibilidad de experimentarlas, pero no en este formato de vida. No sé si me di a entender, tal vez sea un poco complicado en términos filosóficos, pero espero que al menos el mensaje quede claro. Tiene mucho sentido pensar en un bien superior después de nuestra muerte. No hay pruebas, no hay evidencias, no. Pero es algo que tenemos inserto interiormente como aspiración y no la tendríamos si nuestra vida no tuviera una dimensión más allá de la materia, más allá del tiempo, más allá de la muerte. No se podría concebir por lo racional. Es algo que intuitivamente esperamos y a lo que aspiramos. Claro, muchos se equivocan tratando de hacerlo realidad a través de esta vida, con cosas materiales, con cosas banales, con cosas que no son ni perpetuas, ni plenas, ni completas, pero pues cayendo en el error aquel que describía uno de mis mentores más queridos, el doctor Carlos Llano, cuando afirmaba en una de sus conferencias: no caigáis en el error de querer satisfacer vuestra sed del bien infinito con una serie infinita de bienes finitos. Porque eso a lo que conduce es al hartazgo. Eso es lo que conduce es al hastío. Y la prueba está en, por ejemplo, la comida, ¿no? Por mucho que nos guste un alimento, llegamos a un punto de saturación en su consumo, más allá del cual ya nos causa repulsión un bocado más de ese alimento por más que nos guste. Porque ya no se puede, o sea, no hay perpetuidad. Y me dirán, bueno, pero quedaste pleno, satisfecho. No, porque me gustaría tener capacidad de disfrutarlo más tiempo, más veces, pero no puedo. Entonces, por eso el desapego en todo este contexto que hemos abarcado a lo largo de todo este programa, amigas, amigos míos, tiene sentido. Y lo vamos a ir logrando en la medida en que tenemos presente que somos administradores, no somos propietarios de esta experiencia de vida y por lo tanto convendrá reflexionar con frecuencia sobre la realidad de nuestra muerte y lo que realmente nos va a importar en el trance de la misma, en caso de que tengamos la oportunidad de ser conscientes de que se aproxima, porque si la muerte es instantánea, pues no, ya ni nos dimos cuenta, ¿verdad? Pero en caso de que no lo sea, pues ya estar preparados para ese momento, porque nos preparamos durante toda la vida para ese momento. Y lo hicimos a través del mérito. Y un mérito, segunda fase del entrenamiento, o segunda parte del entrenamiento, mejor dicho, un mérito que además de que nos va a producir satisfacción y paz en esta vida, nos va a generar la plenitud en la vida después de la muerte, o en lo que sea existencia después de la muerte. A lo mejor no es vida propiamente hablando, en el tipo de existencia después de la muerte, llamémosle así. Ese mérito será consecuencia de nuestra disposición a mejorar. Y al mejorar nosotros, contribuir a la mejora en la experiencia de vida de aquellas personas que tuvieron la fortuna de vivir con nosotros. Y ojalá sea fortuna y no infortunio. Ojalá se sientan dichosas de vivir, de que seamos parte de sus vidas y no desdichadas de que seamos parte de sus vidas. Porque si se sienten desdichadas de formar parte de sus vidas, estamos errándola
muy, muy feo. Estamos equivocándonos garrafalmente y pues eso conduce a una codependencia, en el mejor de los casos, no conduce al desapego. Y al final podemos concluir que el desapego es un tema central en la vida espiritual de una persona porque es un tema asociado a la libertad interior. Sin desapego no hay libertad interior. Se vive atemorizado, se vive obsesionado, se vive de manera compulsiva. Y esa no es dicha en este formato de vida, amigas, amigos míos. Entonces, queremos ser auténticamente libres para fluir libremente con la vida, tenemos que procurar, tenemos que mantener el desapego en las mismas. Entonces el desapego, número 1, lo vamos a ir desarrollando con la conciencia creciente de que somos administradores, no propietarios de esta vida y que por lo tanto la muerte es un gran recordatorio de ello. Y entonces hemos de agradecer, valorar y cuidar lo que se nos ha confiado a lo largo de esta vida prestada, pero en ningún momento sentirnos dueños de nada. Ni de nadie, ojo. No somos dueños de nada ni de nadie. Somos administradores. Tenemos el usufructo durante un tiempo, pero hasta ahí. Y segundo, abriéndonos a lo nuevo, a lo mejor, a nuevas formas de pensar, nuevas formas de proceder, nuevas formas de convivir, nuevos hábitos, nuevos aprendizajes, etc. Y es así como hemos llegado al final de nuestra reflexión del día de hoy. Como siempre, muy agradecidos por su amable compañía, muy agradecidos con el equipo de RTQ que hace posible este programa. Y pues aquí nos estaremos escuchando, Dios mediante, el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de RTQ Conectados Contigo. Recuerden que me pueden contactar de manera personal a través de mi correo info@andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.